Gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Vamos a ver cuáles son los primeros, los ojos de cuál discípulo, de cuál apóstol van a aparecer ahí en ese momento sagrado que Dios ha preparado para nosotros. Desde el rinconcito de bendiciones. Alabado sea el Señor. Ahí aparecieron dos ojitos de una vez. Eso quiere decir que están atentos a la llamada del Señor. Y el que está atento a esa llamada nunca será defraudado. No se ha visto ningún corazón contrito y humillado al cual Dios haya rechazado. Eso es lo que se necesita. Ahí está Carmita Tacurri, mi sobrina preciosa, diciendo un amén. Ese amén tiene un significado grande. Claro que la palabra espiritualmente, cuando nosotros tratamos de traducirla, ¿no?, el significado que tiene, pierde un poquito de riqueza. Lo que quiere decir que ese amén tiene que haber convicción en nosotros. Cuando decimos amén, lo estamos confirmando en nuestra fe. Porque cuando empezamos a traducir las palabras espirituales, van perdiendo como esa riqueza. No porque nosotros se la quitemos, sino porque la vamos como monotizando, ¿no? A repetirla tanto, entonces es igual que la oración del Padre Nuestro. Nos damos cuenta que la hacemos el Padre Nuestro y parecería como una oración mecánica, pero el Padre Nuestro no es una oración mecánica. Sobre todo no es oración solamente, sino que es un programa de vida. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad en este tema de Dios nuestro Padre nos corrige con amor, para poder hablar un poquito de esa oración. Vamos a empezar a las 8 en punto, familia. Déjenme decirle familia a ustedes, porque ustedes son mi familia. Somos la familia de Dios y esa es la verdadera familia. Alabado sea el Señor. Pero hoy vamos a hacer la oración con un salmo. Vamos a buscar el Salmo 23. Ojalá que cada uno de ustedes tenga su Biblia. Le voy a decir algo: si usted tiene un carro y no tiene Biblia, mire, hasta vende el carro y cómprese la Biblia. Porque ese carro lo puede llevar en algún lugar, pero no lo puede llevar al cielo. La Biblia sí lo lleva al cielo, pero yo creo que el que tenga un carro no tiene necesidad de venderlo para comprar una Biblia. Y los que la tienen en el celular, alabado sea el Señor. Pero tratemos de tener esa caricia del papel, de ese cuaderno, ¿no? Tratemos de tener esto en la mano siempre, en nuestra habitación, en la casa. El celular es bueno utilizarlo, pero abrazar, como esa madre que lleva al niño en el cochecito, pero no puede pasar el niño el día entero en el stroller, en el cochecito. Tiene que sacarlo y abrazarlo, y que él siente ese aroma de madre, ¿no? Esa criatura, para alimentarse de ese amor de Dios. Vamos a adelantar algo sobre los salmos. Los salmos son oraciones. Por eso no podemos decir ninguno que no sabemos orar. Porque lo primero que orar es hablar con Dios. Así como usted, muy larga la distancia, pero a veces llamamos a un amigo cuando lo tenemos, ¿no? Ojalá que lo tengamos, porque la palabra amigo se dice mucho, pero tiene un significado bien profundo. Tanto así que el mismo Jesús dice: el verdadero amor consiste en dar la vida por sus amigos, y yo la doy por ustedes porque ustedes son mis amigos. Entonces los salmos son oraciones, y la oración es, así como le digo, como usted llamara a un amigo, valga la distancia de que estamos hablando con Dios, ¿no? Que es el verdadero amigo, el amigo que nunca falla. Entonces los salmos son eso también. Los salmos son oraciones que se leían y todavía se leen, en el servicio de los judíos, de la sinagoga, en la liturgia de la iglesia, en las asambleas. Son salmos, son escritos, son palabras de Dios. Toda palabra de la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y los salmos se le atribuyen la mayoría al rey David, de esa descendencia de Jesús. Claro que sabemos que desciende de esa descendencia del tronco de Jesé. David es José, el padre adoptivo, el padre putativo de Jesús. Entonces, también los salmos, miren, el Salmo 22, por ejemplo. El Salmo 22 es el salmo que Jesús recita en la cruz. El Salmo 22 que empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro que Jesús no habla de un abandono sin esperanza. Jesús nos enseña a nosotros que en la cruz de nuestra vida, en los momentos más dolorosos y en los momentos de alegría, siempre tenemos que clamar a alguien que siempre está a nuestro auxilio. Y ese alguien es Dios, que es nuestro Padre y que nos corrige con amor. De eso se trata el tema. Entonces, el Salmo 136 es un salmo que se habla de la ley.
lo leyó el mismo Jesús, lo recitó antes de ir al monte de Getsemaní, al huerto de los olivos, antes de sudar sangre, antes de decirle al Padre, si tú quieres aparta de mí esta copa de amargura, de la muerte, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa expresión, hermano y hermana, no puede faltar en ninguna de nuestras oraciones, porque el sufrimiento del ser humano comienza cuando pelea contra la voluntad de Dios, cuando quiere contradecir la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó en el momento de angustia del huerto de los olivos, en el Getsemaní, como dice Lucas, que sudaba sangre, de esa agonía tan fuerte del alma, de ese estrés de abandono de su alma. Pero él lo dice, Padre, si tú quieres, aparta de mí este cáliz. Cáliz lo entendemos por amargura, por una retama, algo tan amargo que hasta al paladar no es resistible. Y Jesús entiende ese momento y dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Salmo 136, en la cena, los judíos cuando celebran la Pascua, que la Pascua es el paso del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios, de Egipto, del faraón Egipto, hacia la tierra prometida. Entonces, ese Salmo 136, oigan qué es lo que dice. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor, al Dios del amor, porque su amor perdura para siempre. Y empieza a dar gracias. Salmo 136. Recuérdense, busquen algo donde anotar. Para los que viven en Estados Unidos, que se han hecho ciudadanos de Estados Unidos, alabado sea Dios que lo hayan podido lograr esto. Es muy bueno hacerse ciudadano de esta nación, pero nuestra patria está en el cielo. En Filipenses 3:20 dice que nuestra patria está en el cielo y de ese cielo esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo que con la misma fuerza que ordena el universo, que mantiene firme el universo, irradiará esa fuerza en nuestro cuerpo corruptible ya dormido en el sepulcro, ¿no? Y se nos infundirá esa alma glorificada y glorificará nuestro cuerpo. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tantas preguntas, todas tendrán respuesta. Todas las preguntas que tengamos tendrán respuesta. Entonces, Salmo 22, Jesús en la cruz. Busquen qué anotar, como le decía. Cuando nos vamos a ser ciudadanos, andamos con un audífono en el tren, en el bus. Ponemos un libro en la mesita de noche con las preguntas que se nos van a hacer en el examen. Está bien. Se adquieren beneficios de esta nación. Podemos tener trabajo federal, todo eso. Pero ¿y la patria del cielo? ¿Qué hacemos con ella? La patria definitiva, donde todos tendremos que ir a ese lugar, pero hay que ir con una alma preparada, hay que ir con un alma radiante, hay que ir con un alma pura. Por ejemplo, el Salmo 4, antes de acostarte o durante la noche, ¿no? Para que no tengas que hacerlo durmiendo, porque esa es otra cosa. A veces decimos que somos personas de oración, pero hacemos un Padre Nuestro y ya cuando vamos a decir el amén, ya estamos roncando en la cama. Entonces uno es orar es entrar en esa intimidad con Dios. Entonces el Salmo 4, durante la noche. Y por la mañana, cuando tú te levantes, cuando Dios te dé esa nueva oportunidad que nos da Dios de poner, de que un ángel de Él viene y pone la luz de un nuevo día. Tú y yo logramos levantarnos esta mañana, pero tú y yo nos fuimos al banco y depositamos a nuestra cuenta para que nos regalaran la vida. Es una oportunidad que Dios nos da. Cada día es una página en blanco del libro de la vida. Y tú y yo somos ese lápiz en las manos de Dios. Ahora, el lápiz no se puede enorgullecer de lo que se escribe, porque si el escritor no mueve su mano y no tiene la idea de lo que se va a escribir, el lápiz no hace nada. Pero tú y yo somos ese lápiz en las manos de Dios. Y siendo lápiz en las manos de Dios, entonces se escribe en nosotros la voluntad de Dios y escribimos la voluntad de Dios en los demás también. Entonces el Salmo 5. Y vamos a empezar con el Salmo 23, que ese salmo es precioso. Muchos se lo saben o muchos no lo sabemos. Del Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no es saberse el salmo, no es recitar el salmo solamente, sino conocer ese pastor, conocer ese buen pastor y poner su confianza en ese buen pastor. A los que se vayan uniendo a este rinconcito de bendiciones, que así está bautizado este lugar. Miren la misericordia de Dios donde está detrás de mí, que está delante, está en los lados de ustedes también. De ese corazón traspasado por la lanza del soldado al costado de Jesús, y toca el corazón y hiere ese corazón lleno de amor, repleto de amor por ti, para mí, a través de Dios Padre en el Espíritu Santo. De ese corazón brota sangre y agua. Por eso vemos el color de los rayos blancos que se convierten en rojo. Ese rojo de sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, sangre que nos da vida.
preciosa sangre, la sangre de Jesús, de su trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí, del Calvario a ti, del trono de gloria, Dios siendo hombre, Jesús siendo hombre, Dios, se desprende, ¿no? Pero no es que deja de ser Dios, sino que se dice que se anonada, se hace como tú y como yo, se hace un siervo, toma nuestra forma, desde su trono de gloria, Dios desciende, hermano. Dios es un Padre que nos corrige con amor. Entonces vamos a recitar ese Salmo 23, como decía, a los que se vayan uniendo. Alabado sea Dios, y le doy gracias a Dios por sus mensajes, por sus bendiciones, por sus oraciones. Yo después que terminemos el compartir, entonces me pongo a meditar y a leer las oraciones de ustedes, las opiniones, pero sobre todo entrego su nombre, su familia, sus planes, su proyecto, a ese amor incondicional, a ese amor infinito de Dios. Así que si yo no les respondo, no es que estoy obviando o ignorando, escriban, exprésense sus inquietudes según Dios nos vaya hablando, porque yo solamente soy una voz. La palabra es Jesucristo, yo soy una voz. Mi cuerda vocales producen un sonido que Dios nos lo regaló, ¿no? Como don, que es la comunicación, pero la palabra es Cristo y la palabra se hace carne entre nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos esa apertura a esa palabra, ¿ok? Que es Cristo Jesús, que vino a hacer tienda entre nosotros, Entonces, Salmo 23, vamos a hacer la oración. Le pido en el nombre de Jesús que inclinen su cabecita. Acuérdense que este salmo es para ti y para mí, que ese buen pastor es el que nos guía, y vamos a hacer esa palabra vida en nosotros. No es lo que diga la televisión solamente, no es lo que diga el periódico, no es los mensajes. Oye, hermano, la fuente, tenemos que ver la fuente de donde vienen esos mensajes, esa información. Hay que informarse, pero más que todo hay que formarse. ¿Y quién es que nos forma? ¿Quién nos da la forma? ¿Quién es que nos ha hecho a imagen y semejanza suya? Dios nuestro Padre. Así que vamos a formarnos. Primero, desde por la mañana, es una nueva construcción del reino para ti, para mí, un nuevo día. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la construcción, en la parte de abajo? Que se pone la parte sólida para poder edificar a una altura de que cuando se haga ese edificio, por alto que sea, no vaya a derrumbarse. Entonces el cimiento de cada día tiene que ser esa misericordia de Dios, esa palabra de Dios, alimentarnos de la palabra. Entonces después, no todo el día, pero por un momento nos informamos, porque tenemos que estar alerta, ¿no? Pero esa alerta, esa sabiduría, esa luz nos la da la palabra, que es Cristo Jesús. El Salmo 119 también es oración. Y nos dice en el versículo 103, el Salmo 119, el versículo 103, dice: Señor, para mí tu palabra es más dulce que la miel al paladar. Más dulce que la miel al paladar. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos amargos de COVID-19 y nosotros vamos a pasar de largo en esto, porque Dios está con nosotros. Y si nos toca, bendito sea Dios. Y si no nos toca, bendito sea Dios. Porque nosotros venimos de Dios y a Dios regresamos. Y tenemos que tenerle miedo al pecado, que es que nos separa de esa gracia de Dios, que hace un muro entre Dios y nosotros. Debemos de temer a eso, a lo que nos puede matar el cuerpo y hacer lo que quiera con nuestra alma. El temor a Dios. Temor de Dios, temor de Dios de que de ofenderle, de construir muros que nos separe de su gracia, como esa piedra, esa losa que estaba delante del sepulcro de Lázaro. Quiten la piedra, dice Jesús. Entonces eso es lo que Dios quiere en estos momentos de incertidumbre, que la fuerza humana se nos acaban, que el dinero se reduce. Quiten la piedra que me separa de ustedes. Muévanla. Ustedes saben, ustedes conocen sabemos cuáles son esas piedras. Sabemos. Tenemos que sincerarnos con Dios. Entonces vamos al Salmos 23. Si ustedes ven que yo salto de un lado a otro, esa es la manera en que yo siento humildemente que Dios me utiliza. Yo no preparo, claro, hay que escudriñar las escrituras, hay que escudriñar, separarte, pero Él es el que pone palabra en mi corazón. Y como le dije, yo soy una voz, Él es la palabra. Dios, en Cristo Jesús, es la palabra que nos ilumina en el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos al Salmo 23. Inclinen su hermosa cabecita y vamos a hacer cada palabra, cada expresión nuestra. Y tú aduéñate, que esa palabra es para ti. Aduéñate de esta palabra, aduéñate, hazte dueño de ella. Cuando te digo que te haga dueño de ella, es que te haga dueña también de ella, es que la hagas vida en ti,
Que ese amén suene en nuestro interior, en nuestro corazón. El amén que quiere decir así sea. Yo sé que es así, Señor. Yo creo en ti. Yo confieso que es así, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor. Inclina tu cabecita y escucha la voz del pastor que da la vida por ti y por mí. Nada me falta. En verde pasto Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor a su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón, con tu vara y tu bastón tú vas conmigo, Jesús. Y al verla voy sin miedo. La mesa preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfuma mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, 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 largos e infinitos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Aunque caminemos por cañadas oscuras, no podemos temer a nada. No debemos tener miedo. El miedo paraliza. El miedo no viene de Dios. El miedo es una semilla que siembra el enemigo en nosotros, a lo que llamamos demonio, el diablo, el que divide. Siembra esa semilla para dar fruto de ¿qué? De desesperanza, de angustia, de confusión. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 10. El mismo Jesús nos dice a ti, a mí: el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiere robarnos la esperanza, quiere robarnos el amor, quiere matarnos la alegría, quiere destruir el plan de Dios en nuestra vida, pero Él no tiene el poder. Él no tiene la autoridad si tú y yo no se la damos, porque Él pone la tentación, pero tú y yo debemos de ceder a la tentación para que sea pecado. Y Jesús nos enseñó a nosotros cómo vencer esa tentación. Cuando 40 días y 40 noches fue al desierto a orar, y en ayuno y oración estuvo. Esta cuarentena, estos 40 días, para los católicos de Cuaresma. Yo, como católico, en el nombre de Jesús, de esa Santa Madre Iglesia Católica, y respetando tu creencia, tu doctrina, si pertenece a otra, pero tenemos que unirnos en el amor sobre todo. En eso conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, dice Jesús, cuando se amen los unos a los otros. Entonces yo te amo. Si tú no entras a un templo católico, eso no quiere decir que tú no seas mi hermano, porque tú viniste de una misma fuente de creación de la que yo he venido, de los senos de Dios, de las entrañas de nuestro Padre. Así que eso es lo importante. Y ya escuchamos el Salmo 23, que es para ti, para mí también, católico y no católico. 40 días. El año 20 de 2020, el 2020, ¿no? 2020, que 20 y 20 son 40. Ahora le voy a decir algo, no estoy prediciendo nada. Estoy dejando que el Espíritu me ilumine y compartiendo con ustedes lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos de Él en esta noche. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, ¿por qué ese tema de hoy? ¿Por qué ese tema de Dios nuestro Padre nos corrige con amor? Porque hay 40 años en el desierto del pueblo de Israel también, para salir de esclavitud del faraón Egipto. Del faraón de Egipto, ¿no? 40 años en un desierto. Entonces vamos a ver cómo Dios nos va dando forma en este tema, ¿no? Y me voy a recostar, me voy a apoyar de ese himno, de esa poesía de amor de Santa Teresa de Ávila. Y es para ti también. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios
Solo Dios basta. Nuestro corazón tiene un vacío del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenar el vacío de nuestra vida. En este momento de virus y en los momentos de todas nuestras vidas. Nosotros salimos de Dios y regresamos a Dios. Y nuestro corazón vivirá inquieto hasta regresar a Dios. Pero esa inquietud no quiere decir que sea de angustia, de ansiedad, de temor, de miedo, no. Sino de alegría y de gozo. El Evangelio según San Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, lo dice Jesús. En conocer a Dios, a ese único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo el enviado. Esa es la vida eterna, hermano. Tú y yo tenemos vida en plenitud, vida eterna. Tú y yo no pertenecemos a la muerte, pertenecemos a la resurrección, pertenecemos a la vida, no pertenecemos a este momento, pertenecemos a un propósito de Dios y es nuestro Padre. Y Dios nuestro Padre nos corrige con amor. Oye, Dios no se muda. Nada te turbe. Y cuando digo que no se muda, es que tu casa es tu corazón, mi casa es mi corazón, donde está esa alma que Dios mismo la colocó y sopló aliento de vida en el vientre de nuestra madre, como sopló aliento de vida en esa forma de barro que Adán no tenía vida ese barro, pero Yahvé Dios sopló aliento de vida en la nariz y tomó vida. Ese aliento de vida en el seno de nuestra madre no vino por convicción tuya y mía o de los padres nuestros, no, ellos son instrumentos. Dios infundió espíritu de vida y nos creó por amor y para el amor. Entonces nada puede separarnos de ese amor, del amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y todo en esta vida sucede para bien de los que aman a Dios, lo que tú y yo entendemos y lo que no entendemos. Aprendamos de María, que no entiende el anuncio del ángel, la anunciación de que se dará a luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús. Pero ¿cómo eso si yo no conozco varón? No tengo concurso de varón, como quien dice, no he tenido relación con ningún hombre, no me entregaba a ningún hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Para Dios nada es imposible. Y María dice, aquí está tu esclava, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hermanos, son expresiones que tú y yo deberíamos de tomar como modelo de vida en todo nuestro existir, en el amanecer de cada día. Señor, aquí está tu esclava, aquí está tu esclavo, que se haga en mí según tu palabra. Este es el día que hizo el Señor. El ayer ya pasó, el mañana todavía es incierto. ¿Y qué nos dice ese mismo San Juan de la Cruz? Que junto a Santa Teresa de Ávila fundaron los Carmelitas Descalzos. Que en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. ¿Y sabe cuál es el atardecer de nuestra vida? Cuando ya se nos hace de noche en la vida, ¿no? Cuando ya estamos casi pasando por esa cañada oscura a lo que llamamos muerte. Pero la vara y el bastón de nuestro pastor, que es Jesucristo, que venció la muerte, que con su muerte en la cruz venció nuestra muerte eterna y con su resurrección restauró nuestra vida, nos permite a nosotros en estos momentos y siempre estar firmes sobre la roca que es Jesucristo. Entonces pensemos en esto, hermana y hermana. Tú y yo seremos en amor. Una fuente inagotable de amor como bautizado a través del Espíritu Santo, injertándonos en Cristo Jesús, guardándonos en Él para Dios. Y esa fuente es inagotable de amor. ¿Qué estamos haciendo con ese amor en esta cuarentena? Y después de esta cuarentena, porque vamos a pasar de esta. Miren, no me malinterpreten lo que yo voy a decir, porque lo voy a decir con toda humildad. Le pido a Dios que me haga humilde en este momento y toda la vida, pero ahora, para que no se vea una soberbia de lo que voy a decir. Muchos estamos preocupados o inquietos porque esto pase. Y yo no me alegro de que no pase. No, imposible, no puedo ser tan ignorante. Dios permite que ahora mismo se borre todo lo que es enfermedad de la tierra. Pero ¿sabe a qué yo le tengo más miedo? Que pase de largo Dios por nuestras vidas en este momento y que sigamos siendo lo mismo. Que no sepamos coger otra ruta, volvernos por otro camino diferente al que de pronto hayamos transitado. Y que nos dejemos tomar del que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Le tengo más temor a eso que al virus, hermano. Le tengo más miedo a eso que al virus. Que la humanidad nos reconozca en este momento que somos frágiles,
que humanamente somos frágiles, pero que como hijos de Dios somos eternos. Pero que no podemos desconectar esa fragilidad de esa eternidad, porque no podemos hacernos dioses. Y el hombre, esta humanidad, ha querido hacerse Dios. La abundancia lo ha enceguecido. La abundancia, los bienes, la tecnología, en vez de ponernos a ver, nos ha hecho ciegos. Y me traslado a ese evangelio que se leyó hace 2 domingos en la iglesia, en la liturgia, del ciego de nacimiento, que está en el evangelio según San Juan, en el capítulo 9, anótenlo, en el capítulo 31, versículo. Se oye un poco largo, pero recuérdate que eso es palabra de vida eterna. Esas son palabras que son luz en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero, que también está en el Salmo 119, en el versículo 105. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios nos habla? Que toda palabra de la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Luz, lámpara en nuestros pasos para ver dónde caminamos. Luz en nuestro sendero, porque la mirada se nos acortó. La visión que teníamos se nos acortó. ¿Cuánto negocio paralizado, cuántas ofertas que teníamos de pronto de trabajo, de venta, de adquirir cosas, ¿Cómo se redujo eso a la nada? ¿Sabe quién le da forma a todo eso? Dios nuestro Padre, porque Él es un Padre que nos corrige con amor. Entonces ese ciego de nacimiento, cuando vamos a leerlo un poquito, en el capítulo 9, según San Juan, cómo los discípulos le preguntan a Jesús. Y yo creo que esa pregunta está sonando mucho en estos tiempos, porque ¿cuántas conclusiones? No, que Dios no está castigando, no, que la humanidad, que esto. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra, que esa no falla. Dios no falla. La sabiduría hecha carne es la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que este ciego, él o su padre? Ellos le preguntaban a Jesús que quién habría pecado para que él naciera ciego, si pecó él o pecaron sus padres. Oigan lo que nos dice Jesús a ellos en ese tiempo y a nosotros ahora, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Hebreo 13:8. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y permanece por siempre. Y Cristo es la palabra. Jesús les respondió: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que una obra de Dios se haga en él y en forma clarísima. No es que tú y yo, porque es cierto, somos pecadores, pero es que Dios no nos está mirando desde el cielo o desde lejos, desde un sitio donde tú crees, mirándonos como a ver si se resbala, a ver si se cae para plantarle el pie y que no se pare más de ahí. No, Dios es un Padre que nos corrige con un amor que tú y yo no lo logramos entender si lo hacemos carne. Si lo ponemos en nuestra carne limitada, de la razón humana, no lo vamos a entender. Oigan lo que le dice Jesús a los discípulos cuando le preguntan en Juan, en el capítulo 9, versículo 1 y siguiente, que por qué ese joven nació ciego, si había pecado él o sus padres. Y Jesús le dice: ¿sabe qué? Él no nació así porque él haya pecado o porque pecaron sus padres. Él nació así para que una obra de Dios se haga en él y se haga clarísima. Este momento de ceguera humana, si nosotros en este momento le pedimos a Jesucristo que nos permita sus ojos para ver como Él, que nos permita su corazón para sentir y amar como Él, que nos permita tener su sentir, su sentimiento, ese Dios hecho hombre, Jesucristo. Si le pedimos a Jesús que nos dé sus pies, que nos permita que nuestros pies se conviertan en sus pies para ir donde haya necesidad, entonces podremos ver. Y Lázaro, que también se proclamó en la liturgia de ayer, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, vayan anotando para que hagamos esta palabra vida en nosotros, porque eso es lo que nos da la luz. Acuérdense el Salmo 119, versículo 105. Señor, tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. El sendero es aquello que tú y yo no logramos ver con la mirada física. La mirada física en el sendero se gasta, se queda en el camino, pero la mirada de la palabra, mirar a través de la palabra, tenemos una luz que nos hace ver más allá de la razón. Qué lindo es el amor de Dios. Qué Padre
que sabe corregir a sus hijos. Y no nos corrige porque quiere hacernos sentir dolor, sino porque nos ama con un amor eterno. Lastimosamente, antes de lo de Lázaro, el ser humano, nosotros la criatura de Dios, los hijos de Dios, volvemos a Dios por dos maneras. Y ustedes me van a ayudar en esto. Por amor y por dolor. Dios nunca quiere que tú y yo lleguemos al dolor para que volvamos a Él. Porque Él nos creó por amor y para el amor. Pero lamentablemente, en los momentos de más dolor, es cuando reconocemos que somos frágiles y que tenemos que volver a Dios. Dios no se alegró de la muerte de Jesús, de su único hijo, pero se alegró de la circunstancia, se alegró del objetivo de esa muerte, se alegró del resultado de esa muerte. Y es que por la muerte de Jesús ya tú y yo no pertenecemos a la muerte en sí, sino que pertenecemos a la vida. Vamos a ver lo que dicen a Lázaro, dicen las dos hermanas de Lázaro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, las dos hermanas de Lázaro, recuerden, María, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. Jesús se quedaba en la casa de ellos muchas veces, ¿no? En Betania. Qué lindo que Jesús se pueda quedar en nuestro corazón, que cuando tú y yo nos estemos tomando ese cafecito por la mañana, que el invitado número uno sea Jesús. Aunque esté con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu hermano, con tu amigo, tu compañero de trabajo, no saquemos a Jesús de esos momentos de la vida, ¿no? De todos los momentos. Invitemos a Jesús cuando nos vamos a acostar, Dulce huésped del alma, Espíritu Santo, ven a habitar en esta habitación, ven y llénanos de tu presencia, porque Dios es un Dios que nos corrige con amor. Y esas dos hermanas mandaron a decir a Jesús, el que tú amas está enfermo. ¿Oyeron, hermano? El que ama a Jesús está enfermo. Jesús te ama, Jesús me ama. Y podemos estar enfermos físicamente o espiritualmente. Pero hay que hablar con Jesús, hay que acudir a Jesús en todo momento. Y eso fue lo que Marta y María hicieron, porque le conocían. Y tú y yo tenemos que conocer a Jesús. Y lo conocemos a través de los dones y carismas que Dios nos da, pero sobre todo a través de la palabra. Al oír esto, Jesús dijo, oigan lo que dijo Jesús. Y Jesús ama, oigan, Jesús ama, dice aquí, el Señor, el que tú amas está enfermo. Y oigan lo que dice, al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. Este momento de coronavirus, que no vamos a decir corona ya, este momento de virus, el día de mañana, el día de pasado mañana y todos los días que tú estés en este mundo, es para que Dios se glorifique en ti, para que Dios se glorifique en mí. Y esa enfermedad no tiene el poder en nosotros. Jesús lo dijo, esa enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. Porque para el cristiano vivir es Cristo y la muerte se convierte en ganancia. Lo que pasa es que por eso hay tantas separaciones hoy día de matrimonio y todo eso, ¿no? Porque no entendemos que a veces el amor viene con dolor, que el amor viene con sacrificio, ¿no? Que el amor viene con... El amor a veces pesa, no pesa amar, sino las circunstancias por las que amamos. Entonces, esta enfermedad, dice Jesús, no terminará en muerte, sino que para gloria de Dios. Este momento no terminará en muerte, es para gloria de Dios. ¿Para qué creó Dios las aves? Bueno, diríamos que para muchas cosas, pero ¿qué hace el ave? El ave camina, el ave corre, sí, pero la característica del ave en sí es volar. Y cuando el ave vuela, glorifica a Dios, alaba a Dios, porque hace la voluntad de Dios para lo que Dios le haya creado. Pues tú y yo tenemos ese llamado también, de glorificar a Dios con nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios nos quiere corregir con amor. Y como decíamos, este año 2020 y 20 son 40, que no voy a predecir nada con esto, pero la numerología nos enseña a nosotros lo que entendemos un poquito, que ustedes también, un poquito de la Biblia, lo que Dios quiere revelarnos. La numerología tiene un significado. Por ejemplo, el número 3 habla de la Santísima Trinidad, pero habla de un número infinito, porque Dios es infinito. El número 7 habla de plenitud y nos dice el Génesis una metáfora de que Dios creó el mundo en 7 días, creó todo en 7 días. Entonces los números tienen un significado espiritual que tiene que llevarnos a movernos en algo. ¿Y qué significa el 40? Bueno,
los 40 días, para poner un ejemplo, no, los 40 días del pueblo de Israel en el desierto para atravesar esa tierra prometida. Lo que quiero decir con esto, y lo he dicho en otras participaciones que Dios me ha permitido en este rinconcito de bendiciones, pero quiero recalcar mucho en eso, porque esto no es para que, no fue porque tú y yo pecamos, porque el mundo pecó. Claro que el pecado le duele a Dios. Cuando tú y yo pecamos, a Dios le duele el pecado porque nosotros mismos construimos un muro entre su gracia y nosotros, o nos apartamos de Él, o caminamos a espaldas de Él, y eso le duele. ¿A qué madre o a qué padre, que sea un padre o una madre de verdad? Estoy hablando de ese padre y esa madre que le duele el bienestar de un hijo. No le duele cuando a un hijo le va mal en la universidad, o cuando un hijo le desobedece, o cuando la mamá o el papá le dice, mi hijo, por favor no salga a la calle, y el hijo espera que la mamá y el papá se acuesten, va y coge el carro de la marquesina, se va, y cuando la madre va, de pronto se levantó a hacer algo y va a la cama del hijo, el hijo no está ahí. Eso no le duele al papá o a la mamá. Imagínense a nosotros, que no somos perfectos, ¿cuánto le dolerá a Dios nuestro pecado? ¿Qué le provocamos nosotros a Dios cuando desobedecemos? Pero esa no es la base. Dios no nos está mirando, como dije ahorita, a nosotros desde que rebalemos la primera vez por plantarnos el pie. Muy por el contrario. ¿Qué pasó en el evangelio de hoy que se proclama en la iglesia, la liturgia de la palabra? De la mujer adúltera. En el evangelio según San Juan, el capítulo 8. A ella la llevaron delante de Jesús. Y es cierto, según la ley de Moisés, la mujer que fuera atrapada en fragante adulterio tenía que morir apedrada. Palos, pedradas, lo que quisieran hacer con ella, porque ya era una escoria de la sociedad. ¿Y qué hace Jesús? Que se pone a escribir en la tierra. Algunas exégetas dicen que él escribía los pecados de ellos y que ellos podían sentir que Jesús lo estaba escribiendo los pecados, ¿no? Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que quiere decirnos con esto a nosotros, hermanos, que no podemos sentirnos orgullosos de la misericordia para pecar. Pero el pecado no es la manera de nosotros vernos como que somos, que estamos totalmente... Al contrario, Dios lo que quiere es busque transformación en nuestra vida, con este momento y con todos los momentos de nuestra vida, que nos mantengamos esa imagen y semejanza. ¿Y qué dice Jesús? Después que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, dice la palabra que se empezaron a ir. ¿Y sabe lo que dice? Que empezaron a irse los más ancianos, los más viejos primero. Lo que quiere decir que esos se sentían con una carga de pecado más grande. Y para los que se enorgullecen a veces puede decir, no, porque yo tengo 20 años en esto y usted llegó hoy. Hermano, mientras más vieja es la casa, más reparación necesita. No nos podemos sentir orgullosos de lo que hacemos para Dios. Como dije ahorita, usted y yo somos un lápiz, o yo soy un lápiz en la mano de Dios. Y si el escritor no mueve la pluma para escribir, no se escribe nada. Y un escritor que escriba un poema, imagínense, palabra de vida eterna para ti y para mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aceptar la voluntad de Dios, como decía, no, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora bien, cuando una mujer se inclina, ya se levanta, ¿no? Y mira a Jesús. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Estoy hablando de la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Dice ella, no están. Oh, pues yo tampoco te acuso. Oye, Jesús, a mí, ¿no? Juan, vete, pero no peques más. Pero porque es que él sabe la causa del pecado, lo que trae. Entonces, este momento, igual que como Lázaro, hermano, como le decía ahorita, que esta enfermedad no es para que termine en muerte, sino para que Dios se glorifique en esta tierra que se había apartado de Él. Nosotros tenemos, hermano, nosotros sabemos, miren la música de hoy en día, miren los programas, miren los ambientes de la juventud, que no podemos culpar a la juventud tampoco. Claro, ellos tienen que tener madurez para reconocer y escuchar a su padre y a su madre, pero déjenme decirle algo, hay que ser realista y responsable. Ellos no nacieron así. Un sistema corrompido corrompe la juventud. Ahora, esto no es asunto de buscar culpable, es de corregir con amor, porque ese es el tema, ¿no? Acuérdense que eso tiene que sonarnos todo compartir. Dios, nuestro Padre, nos corrige con amor. Entonces, acuérdense lo del ciego de nacimiento, que no nació así porque pecó o pecó su padre o su madre, sino porque a través de Jesús en ese momento se iba a hacer una obra clarísima de la gloria de Dios. A través del Espíritu Santo, a través del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son momentos que se hacen de gloria clarísima en nosotros, porque no está en nuestras manos. Nosotros podemos participar de la solución, pero la solución la tiene Dios, en todo, para todo.
Ahora bien, vamos a escuchar la pregunta que Jesús le hace a Marta. Tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, claro, yo sé, en el juicio, en el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Esa es la pregunta que tú y yo debemos de hacernos. Si nosotros creemos en Dios solamente, o si le creemos, o si creemos en Dios y le creemos a Dios. Entonces, si creemos y le creemos a Dios, estamos ganando. Si creemos en Dios y le creemos a Dios, estamos ganando. Porque vamos a aceptar, y el sufrimiento, hermano, el sufrimiento del hombre comienza cuando lucha contra la voluntad de Dios. Cuando se niega a aceptar la voluntad de Dios. Ahora hay que pedirle a Dios que nos dé esa luz, que nos dé esa claridad, para poder entender los momentos de la vida. Entonces vamos a seguir, vámonos al Éxodo. Acuérdense que hablamos de anotar. En el Éxodo, en el capítulo 13, 17, 18. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, para que ustedes vean que Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que llegue al conocimiento de la verdad y que se salve. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Recuérdense que hubieron 10 plagas. El faraón, cada vez que Dios mandaba a Moisés a mostrarle ese deseo de Dios, de que el corazón del faraón dejara de ser obstinado y que dejara que ese pueblo de Israel fuera a alabar a Dios, ¿no? Que no estuviera esclavizado por él. Y cada vez que le mandaba una plaga, bueno, como que el corazón se le ablandaba un poco, pero inmediatamente la plaga como que cedía un poco, se le endurecía el corazón. A eso que yo le tengo miedo. Que nuestro corazón esté volviéndose de carne, lo que había de él en piedra. Y que desde que digan ahorita, bueno, abran los negocios, el transporte está bien, se acabó la cuarentena, ya tienen que abrir, ya abran todos los negocios, no tiene que ver que sean esenciales o no, que vuelva ese corazón haga así y se vuelva de piedra. A eso es que hay que tenerle miedo. Miren, voy a hacer una pausa de unos segundos para que meditemos esto que Dios está diciendo a ti, primero a mí y a ti también. El faraón, cuando veía una de las plagas, recuérdense que son 10, las 10 plagas, son diferentes, pero no vamos a entrar en todo ese detalle, porque entonces, pero está en el Éxodo, pueden buscarla. Cada vez que el faraón veía que el Nilo se volvió sangre y que todo era sangre y que murieron todos los peces y era un olor de estuprefacto grande, o cuando todas las aguas se llenaron de rana y que no había donde tomar agua, todo eso al faraón le dolió, pero le dolió en el momento desde que él veía que las cosas se iban apaciguando, volvía y jalaba el pueblo de Israel hacia atrás. Que los pecados que nosotros hemos podido, que Dios nos ha dado la mirada en este momento, y lo que nos haya apartado de Dios hasta este momento, y en nuestra fragilidad humana, en nuestras tantas preguntas y buscando respuesta en Dios, que ese corazón, como dice el profeta Ezequiel, infundiré en ustedes mi espíritu, en su corazón, para que lo que hay de piedra en su corazón se haga carne. Dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel. Dice, yo abriré su sepulcro. Y dirá uno, ¿cómo? Pero yo no estoy muerto. Sí. Si vivimos una vida separado de Dios, aunque estemos respirando, estamos muertos. Porque esa es la paga del pecado, la muerte. Ahora, nosotros no pertenecemos al pecado, pertenecemos a Dios, a ese Padre, a ese Dios Padre que nos corrige con amor. Aprovechemos este momento, este es un momento de gracia. Este es un momento de gracia. Pero acuérdense, voy a insistir en esto porque Dios me lo sigue poniendo en mi corazón. Vamos a sumergirnos en esa misericordia de Dios. Y vamos a pedirle a Dios Padre Todopoderoso que cada día de nuestra vida, hermano y hermana, estemos más unidos a Él. Y que no sea cosa que cuando esto pase, como les digo, que vuelva ese corazón y haga así y se cierre a Dios y vuelva a abrirse para el mundo, para lo mundano, para lo que nos aparta de Dios. Entonces, después de esas 10 plagas, la última plaga fue la de la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Imagínense. Pero Dios permite eso porque Dios es malo. No, es que hay un propósito, y cuando el hombre no entiende el propósito de Dios, entonces Dios deja al hombre a su suerte en el aspecto, no para abandonarlo, sino para que el hombre reconozca
su fragilidad y su terquedad, como está pasando en este momento. Entonces, cuando el faraón vio eso, que hasta los primogénitos de los animales murieron, ahí sí, él soltó al pueblo de Israel. Y miren lo que pasó, para que ustedes vean que Dios es un Padre que nos corrige con amor. También en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, cuando habla de Lázaro, que espero que lo lean, que seamos responsables en ese encuentro con Dios y que nos pongamos a leer. Estamos en cuarentena, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para acercarnos a Dios, para que esa palabra se haga carne en nosotros. Cuando a Jesús le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo, y ustedes lo escucharon, que dice, tu amigo al que tú amas está enfermo. Jesús se tardó 2 días más para ir a donde estaba Lázaro enfermo. Y Betania de Jerusalén queda como a 2,5 kilómetros más o menos. Yo no he ido a la Tierra Santa, pero he visto, por información del mapa, que Jesús es joven. Estamos hablando de un Jesús de 30 y pico de años, ¿no? Sabemos que Jesús empezó su vida pública a los 30 años, que por cierto, esa era la edad de adulto para un judío. Por eso él tiene que esperar. Oiga, que Dios es un Dios de orden. Dios tiene todo en orden. Pongámonos en sus manos para que nuestra vida se ordene. Uno dirá, pero ¿y por qué Jesús empezó a los 30 a predicar a su vida pública? Bueno, porque la edad del judío, la edad de madurez, de adultez, era a los 30. Entonces, Jesús y trabajaba con su papá adoptivo, con su padre putativo, con José, carpintería. Tenía brío. Él podía llegar donde Lázaro en un par de minutos. 2,5 kilómetros. Pero ¿qué pasó? Se tardó 2 días más para ir. Lo que quiere decir, hermano, que en la tardanza, a lo que tú y yo le llamamos a tardanza en los caminos de Dios, no es tardanza, es gracia. Porque se cumple el propósito de Dios más plenamente en nuestra vida, si nosotros aceptamos ese tiempo de Dios. Cuando Jesús llegó, ya Lázaro estaba muerto. ¿Qué le parece a ustedes, al que él ama? Y ya tenía 4 días de muerto, ya es día, porque el Marta le dijo, no. Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, como te dice a ti y a mí, quiten esa piedra que me separa de la gracia de ustedes. Quítenla, aprovechen este momento de incertidumbre, de cuarentena, de cuaresma, quítenla. Crean en mí, crean en mi Padre y crean en mí, quiten esa piedra. 4 días, hermano, y se tardó 2 para llegar al que amas, y Jesús te ama a ti, me ama a mí. Que Jesús no haya llegado a tiempo para nosotros, que pensemos que no es a tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios ni tarda ni llega a tiempo, porque Dios está ahí. Ok, entiéndame bien, no digo ni tarda ni llega a tiempo, porque Dios está ahí, está en ti, está en mí. Está en nosotros, en Manuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Y por qué 4 días tenía Lázaro de muerto cuando Jesús llegó? Bueno, porque Dios quería mostrarnos a través de Jesús y a ti y a mí, que Él tiene el poder, que la muerte, que los que pertenecen a Él no pertenecen a la muerte, sino a la resurrección. Para los judíos, según la ley, según la cultura judía, el alma se quedaba 3 días cerca del cuerpo y la persona podía resucitar. Bueno, Jesús le dio un día más. Ya el 4º día ya no hay manera de que el alma esté ahí para el judío. Bueno, pero el Dios hombre, con esa fuerza que le infunde el Espíritu Santo, que lo tenemos tú y yo como bautizados, le dijo, quiten la piedra, y le gritó a Lázaro, sal, levántate, como te grita a ti y a mí, pero no es un grito de reprensión solamente, es un grito de amor, que te dice, levántate, no te quedes en el piso, no te lleves de las noticias solamente, confía en esa esperanza que soy yo y que no te defrauda. No te lleves de las predicciones solamente. Confía en mi palabra, que es una palabra de vida eterna. Quien predijo algo en estos tiempos o anteriormente, no va a estar aquí para siempre. La palabra de Dios está para siempre, hoy y siempre. Entonces no podemos nosotros estar solamente fijos en eso, ¿no? Entonces permitámosle a ese Dios, a través del Espíritu Santo, que quite esa piedra de nuestras vidas y que nos levantemos como Lázaro. Y que desatarnos y desatar a los demás, porque Jesús le dijo, desátenlo para que anden. Después que Lázaro salió, porque estaba la cultura judía también vende al cadáver, ¿no? Y le pone un sudario. Suéltenlo. Jesús dice, suéltense de lo que le ata, desamárrense de eso. Y también con su testimonio de vida
desamarren a los demás, tráiganlo a mí. Entonces vamos a seguir a ese Dios que nos corrige con amor. No se me ha olvidado, pasa que el Espíritu Santo va poniendo palabra a palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo, alabado sea Él, para Él sea la gloria. Dice cuando el faraón, ya estamos hablando del capítulo 13 del Éxodo, ya el faraón dejó salir al pueblo. Miren lo que hizo Dios, y lo hace contigo y conmigo. En este momento que uno dice, Dios mío, dijeron aquí que hasta el 15 de abril va a estar cerrado, los negocios, solamente los esenciales van a estar abiertos. Y después no, y que la escuela va a estar cerrada hasta el 23 de abril. Y que no, que cuarentena, que nadie puede entrar, que nadie puede salir. Que... Tranquilo. Oigan, cierren sus ojitos en este momento. Pongan sus dos manos en su corazón. Y con fe y con convicción, a ese Jesús que está tocando a la puerta y llama. Y que el que escucha su voz y abre, Él entra a esa casa, a ese corazón. Cena con Él y se queda con Él para siempre. Que esta palabra, en esta cuarentena, en esta cuaresma, nos suene a nosotros siempre. Miren lo que hacía ese Dios Padre. Ese Dios de amor, ese Dios de amor infinito, un amor que tú y yo no entendemos. Mira lo que hizo con su pueblo Israel, de donde venimos tú y yo. Somos descendientes de Israel. Somos el pueblo de Dios. Y Él es nuestro Padre. Dilo, Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Qué feliz soy. Di, yo soy. Dice, Dios es mi Padre, yo soy su hija. Qué feliz soy. Cuando el faraón despidió al pueblo, ya lo despidió, ya lo dejó ir al pueblo de Israel. No lo llevó, oigan, Dios no lo llevó al pueblo por el camino del país de los filisteos, que era más corto. Oigan bien, Dios al pueblo de Israel, cuando ya el faraón lo soltó, lo dejó ir, no lo llevó por el lugar más corto, por el camino más corto, que era el lugar de los filisteos. Oigan por qué. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Si el pueblo tiene que combatir, tal vez se asuste y vuelva a Egipto. Como el camino de los filisteos a la tierra prometida era tan corto, Dios en su sabiduría, hermano, que conoce tu corazón y conoce mi corazón, conoce tu pensamiento y conoce mi pensamiento, conocía el pensamiento del pueblo de Israel. Dijo, si lo mando por el camino más corto, desde que tengan el primer inconveniente, se van a volver para atrás, para esa esclavitud. Bien, analicemos bien, que no estamos encontrando esto largo. No estamos encontrando la cuarentena larga. Y Dios al pueblo de Israel no le permitió, no lo llevó, mejor dicho, no lo llevó por el camino corto. ¿Por qué no lo llevó? Voy a repetir esto para que se nos quede en nuestro corazón. Como le dije, ya le dimos la llave a Dios de él. Porque pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. ¿Se acuerdan lo que dije? Que hacía el corazón del faraón obstinado. Lo soltaba, pero desde que veía que apaciguaba un poquito la peste. Escuchen más. Dios no le permitió ir por el camino corto, ¿no? Porque si se enfrentaban a cualquier, combate por el pueblo de los filisteos había guardias egipcios. Dios sabía que se iban a devolver. Dios sabe que no podemos devolver. Es que esto no va a pasar ahora. Perdónenme. Es que cuando un corazón está de piedra, tiene que pasar por un proceso fuerte para que se ablande. Y este mundo sí tiene un corazón de piedra. No lo digo yo. Ustedes saben, ustedes ven. Y también yo, ¿no? El mío también, ¿no? Pero ustedes andan en la calle, ustedes ven noticias, ustedes ven televisión. Ustedes no ven como el amor al prójimo se nos influyó el amor de tal manera que ya lo que es que tanta será la maldad sobre la tierra, dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, creo que versículo 13, por ahí, ¿no? Tanta será la maldad sobre la tierra que a muchos se le enfriará el amor, pero a los que permanezcan, a los que perseveren se salvarán. Díganme ustedes, cuando uno prende la televisión, ya ahora nada más se habla del coronavirus, ¿no? Pero me está fresquita la muerte de este muchachito, de Junior. ¿Se acuerdan de Junior en el Bronx? Bendito sea Dios. Este niño en el piso tirado y estos muchachos, claro, que no estamos hablando del pecador, estamos hablando de ese pecado de muerte, ¿no? De estos muchachos con esa ira, machete y le cortan, ¿no? No estoy siendo trágico, es la realidad, Es la realidad, porque lo que pasa es que Dios a través de esta palabra nos está diciendo,
que no nos encontremos esto largo, porque no podemos devolver. Si lo pone corto, si Él permite, porque no es que Dios no está castigando, yo no puedo decir eso. Ahora, ¿qué es el castigo de Dios? El castigo de Dios es esto: la divinidad, la santidad de Dios nunca va a pactar con el pecado, nunca. Entonces, como el hombre está tan obstinado en este mundo de hoy, es que el yo y Dios, no sé, yo, en los matrimonios, yo en el trabajo, yo en la calle, yo. Miren lo que pasó con los supermercados los primeros días. Usted no vio cómo entraba la gente y una sola gente quería llevar ese supermercado completo para su casa. Y entonces, y lo demás, hermano, Dios no lo dejó ir por el camino corto al pueblo de Israel. Lo mandó por 40 años por el desierto. Y estamos en cuarentena. Dios Padre, ten misericordia de nosotros, que no queremos durar 40 años tampoco. Ahora, que se haga tu voluntad y no la mía, ni la nuestra. Yo me imagino que ustedes están diciendo lo mismo. Por eso le hizo un rodeo, Dios le hizo un rodeo al pueblo de Israel por el desierto, hacia el Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto bien pertrechados. Oigan, ¿ustedes se acuerdan del Mar Rojo? ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Bueno, que cuando este pueblo se sintió ya acorralado, porque detrás de ellos venía un enorme ejército. Imagínate, estamos hablando de los egipcios, eran como Rusia, Estados Unidos, que tienen misiles, que tienen tanques anfibios, que submarinos nucleares. Porque el pueblo de Israel lo que tenía era unos burriquitos y mujeres y viejitos, algunos muchachos jóvenes, un pueblo reducido. Pero el faraón tenía carruaje, tenía lanza, eso eran las armas mortíferas en ese tiempo. Pero miren lo que pasó. Cuando estaba ese Mar Rojo enfrente de ese pueblo de Israel, que somos tú y yo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y ese ejército, imagínense, qué mar tan inmenso vemos delante de nosotros. No sabemos que si 15 de abril, que no sabemos todavía, hermano. El hombre está prediciendo, ¿no? Que tal vez el 15, que el 23 las escuelas, es un mar inmenso, ¿no? ¿Y quién estaba ahí que creía en Dios? Y que le creía a Dios, Moisés. Y Moisés le dijo a Dios, pero va a dejar que tu pueblo sea aniquilado. ¿Sabes qué le dijo Dios? Tiende el cayado. Tiende el cayado sobre el mar, tiéndelo. Y ese mar se abrió de par en par. Y no solamente se abrió de par en par para que pasara el pueblo de Israel. Cuando los enemigos trataron de pasar y alcanzarlo en el mar, por ese camino, se cerró el mar de nuevo y quedaron todos sepultados. En Dios, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que entender todo esto, hermano. Yo no sé si tú ves un mar inmenso, más inmenso que el Mar Rojo detrás de ti, o que el virus sea un ejército poderoso que está aniquilando con tantas vidas. Pero Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Y Dios permitió a ese pueblo de Israel que diera un rodeo por el desierto. No para castigarlo, sino porque sabía que si lo mandaba por el camino corto se iban a devolver desde el primer... ¿Tan cerca? Ay no, vamos para atrás porque esto está muy peligroso y estamos cerca todavía. Pero cuando se vieron en ese desierto durante 40 años, oiga, y que miren, hermana, escuchen a Dios lo que nos dice en este momento. Escúchenlo bien, que yo lo voy a escuchar también, para que no te encuentres todo largo. En el capítulo 21 del Éxodo, en el capítulo 13, pero en el versículo 21, Yahvé iba delante de ellos señalándole el camino. Dios, Yahvé, iba delante del pueblo señalándole el camino. Tú eres el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿de quién estamos agarrados? ¿Con quién es que vamos caminando? Cristo es el camino, la verdad y la vida. De día iba en una columna de nube. ¿Saben por qué? Con una columna de nube. Porque en el desierto, por donde pasó el pueblo de Israel, el sol quemaba. Y si no había una nube, un toldo que Dios pusiera en ellos, toditos la insolación lo iba a matar. Oigan el Dios que nos creó y que no solamente nos llamamos sus hijos, sino que somos hijos de Él. Oigan lo que hace Dios con su pueblo, que no es que lo manda a su suerte cuando creemos en Él. Él lo mandó por el camino largo, lo llevó, porque se iban a devolver desde que tuvieran el primer tropiezo en el camino corto. Pero Él no lo abandonó a su suerte. Dice que Él iba delante de ellos señalándole el camino. De día iba en una columna de nube, ya le dije por qué. De noche una columna de fuego, iluminándolo para que anduvieran de noche como si fuera de día. Ay, bendito sea Dios.
Hermano, este Dios que permite a veces que tú y yo caminemos por un camino más largo del que tú y yo queremos atravesar. No todos los caminos cortos son buenos. Hay atajos que traen mucho. Y miren, hermano, en la vida nada bueno es fácil y nada fácil es bueno. Cuando tú ves algo bueno, fácil, analízalo bien, que detrás de ese bueno, fácil puede haber algo muy malo. La bendición de Dios existe, y es cierto, pero tenemos que tener ese discernimiento y pedirle a Dios siempre que nos ilumine. Estoy en el versículo 22 del capítulo 13. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. En el día el sol lo hubiese quemado al pueblo y hubiese perecido en el desierto. Pero Dios lo acompañaba en una nube que se posaba como un toldo encima de ellos. Pídele a Dios que te venga a cobijar, que cobija a tu familia. Esa respuesta del ángel Gabriel a María, cuando ella pregunta cómo puede ser eso, preguntémosle a Dios para qué esto, qué quiere Él en nuestra vida, qué quiere de este mundo. Y dice el ángel Gabriel en respuesta: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo primero es que tú y yo, como bautizados, tenemos infundido en nuestro corazón por el mismo Dios su Santo Espíritu. Y después el poder de lo alto nos cubre todos los días, porque Dios es nuestro Padre y Él siempre nos cubre con su gracia. Quitemos esa cortina, quitemos esa sombrilla que le hemos puesto a Dios de pronto, ¿no? Que este es un momento para eso. Recuérdense, Dios es nuestro Padre y nos corrige con amor. Se vería como un castigo para los israelitas. Ellos renegaron mucho de Dios. Y hay una parte en el capítulo 17 que dice: no endurezcan su corazón, escuchen la voz del Señor. En este momento, en vez de preguntarle a Dios por qué, ni trabajo, por qué, ni acá, por qué la renta, por qué, ¿para qué, Señor? Y Dios te va a dar la respuesta. Si tú te pones en sus manos como su hijo, su hija amada, yo te aseguro a ti que Dios que creó la voz no se va a quedar mudo. Y Dios que creó el oído no es sordo, no se quedará sordo a tus peticiones. Confiemos en Dios, hermano. Y ya casi termino porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Miren, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 de San Lucas, habla de un administrador astuto. Ya vamos a terminar. En el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 1 hasta el 18, no lo voy a leer por el tiempo, pero como tengo la analogía, más o menos no le voy a quitar ni le voy a agregar, sino lo que quiere decirnos la palabra. Te puede decir algo diferente a ti, pero como yo he entendido esta palabra. Jesús habla de un administrador astuto para comparar los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Y este administrador astuto, el dueño de la viña, que representa a Dios en esta parábola. Parábolas son breves narraciones que Cristo nos hace para revelarnos, para revelarnos lo divino, para revelarnos el propósito de Dios en nuestra vida, con comparaciones. Entonces, como a veces no entendemos con la palabra exacta de Dios, entonces Jesús se vale, que es la palabra el mismo, de compararnos cosas. Y es lo que tenemos que hacer en cada palabra. Comparemos la palabra de Dios con nuestra vida para que tenga efecto en nosotros. Y este administrador astuto, como le decía, en el capítulo 16 de San Lucas, en el versículo 1 y siguiente, él fue puesto a cargo de administrar este reino de Dios, ¿no? De esta viña. Óiganlo bien, ese administrador somos tú y yo, que administramos nuestra vida, que no es nuestra, sino que es un regalo de Dios que Él lo ha puesto para que tú y yo la administremos. Los hijos, la esposa, los amigos. Nosotros no tenemos nada. Ahora, si somos hijos de Dios, como Dios es el dueño de todas las cosas, nos pertenecen. No se pongan tristes, pero tenemos que saberle dar uso. Entonces este administrador empezó a dar mal uso de lo que se le había puesto a administrar, que es la vida en este caso, ¿no? ¿Cómo administramos nosotros la vida? Analicemos eso. Que eso es lo que Dios quiere, que no vivamos como hijos de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero vivamos como hijos de la luz. Que no digo que ustedes no lo estén viviendo. Palabra de vida eterna que Dios quiere que compartamos. Lucas 16, 1 y siguiente. El dueño de esa viña, que es Dios de nuestra vida, se enteró, porque Dios lo sabe todo. Jesús no te hace una comparación, una parábola, ¿no? Se enteró de la mala administración que este hombre estaba haciendo y lo mandó a llamar. El administrador también supo de que cuando lo llamó el dueño, ya sabía que robaba, porque era robando que estaba, ¿no?
Dice, ay, ¿ahora qué hago, Dios mío? Ahora, bueno, no diría Dios mío, porque si estaba robándole a Dios, no creo que tuviera a Dios como de él, ¿no? Tenía a Dios el dinero, al dinero como Dios. Oh, pero yo sé lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es, como yo tengo este trabajo, yo no me voy a poner a pedir, ni a mendigar, ni voy a solicitar un trabajo más inferior que el que yo tengo. Yo voy a hacer esto, voy a llamar a los que le deben a mi patrón y le voy a decir, miren lo que hizo. Al que debía 100 barriles de trigo, le dijo, toma el recibo original, rómpelo y escribe y fírmalo tú mismo y pon que tú nada más debes 20. Al que debe 400 quintales de arroz o de trigo, le dijo, ven, rómpelo y fírmalo con tu firma original y pon que tú nada más debes 100. ¿Sabe por qué él hizo eso? Él decía, cuando me vote mi patrón, desde que yo llegue a la casa de esta gente, van a tener que recompensarme el favor que yo le estoy haciendo. Y Jesús le dijo a los apóstoles que a ellos era que le estaba diciendo esta parábola y te la dice a ti y a mí en esta noche que la ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón. ¿Se dan cuenta lo que hizo este administrador? Qué astuto, ¿eh? Lo que pasa es que los hijos de este mundo son más astutos en su negocio que los hijos de la luz. ¿Qué no quiere decir Dios a ti y a mí con esto, hermano? Voy a hablar de mí, ¿no? Lo que pasa es que cuando se nos invita a un baby shower o a una fiesta, a un matrimonio o algo, vamos corriendo a Mercy o a veces a Nordstrom, no sé a qué tienda, no te estoy juzgando con esto, estoy haciendo una analogía de lo que nos dice la palabra, y damos 400 por un traje. Pero de pronto, donde vivíamos o donde vivimos, porque aquí también hay pobres, aquí hay muchos mendigos en la calle, pero en Santo Domingo, por ejemplo, donde yo soy, yo no sé de dónde sean ustedes, ¿no? Oiga, vamos muertos de la risa y damos 400 y 300 dólares por un traje. Pero entonces al lado de nosotros hay alguien que necesita 50 dólares, vamos a decir, para una receta. No fui yo que lo enfermé, me sabrá él, ¿no? Yo no estoy diciendo que ustedes digan esto, pero recuérdense, los hijos de este mundo. Lo voy a poner más sencillo para no ofendernos. Se nos dice, hermano, hay un retiro desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde. Ay, hermano, si usted va a ese retiro, usted no sabe, yo no puedo contarle, porque lo que pasa en ese lugar solamente hay que vivirlo. Ah, pero que el trabajo, que tú sabes, que la renta, que tú sabes, que... Eso es los hijos de este mundo. Atiendan ahora. Hermano, oye, un resort para México. Wow, muchachos, oye, eso va a estar de bueno. Nos vamos por una semana. ¿Cómo? ¿Y qué día es? Pero déjame saber, porque no, yo pido permiso con tiempo en el trabajo. ¿Sí o no? Oh, mira, vamos a misa el domingo, vamos a la asamblea. Si tú eres una persona que practica de pronto evangélica o lo que sea, vamos a la asamblea. Ah, no, pero que tú sabes que los domingos es que yo descanso, entonces yo me levanto tarde los domingos. Pero entonces nos llaman para un juego de softball o qué sé yo cuánta cosa, un barbecue. Carajo, nos levantamos de madrugada, vamos al supermercado. Oiga, los hijos de este mundo son más astutos en su negocio que los hijos de la luz. Y déjeme decirle algo, hermano, tenemos algo de hijo de mundo y tenemos algo de hijo de luz. Pero este momento Dios lo ha permitido en ti y en mí, en nuestras vidas, para que seamos realmente hijos de la luz. Que no pospongamos el plan de Dios. Que no pongamos el plan de Dios. Que eso de pero para Dios no le conviene a ninguno de nosotros, ni a ninguna de las creaciones, ningún hijo de Dios. Que la palabra sí tiene que estar siempre para Dios ahí. La palabra sí, cuando es para la gloria de Dios. Atendamos el llamado. Ya voy a terminar, bendito sea Dios. Si fuera por mí amaneciéramos, una vigilia hacemos. Vamos a leer el 16 ya para terminar ya, de Lucas. Yo me imagino que ustedes están anotando, y si no están anotando, ahorita miren el video, compártanlo, que no sabemos quién tiene depresión en este momento. ¿Quién no tiene respuesta a su pregunta? No soy yo que estoy hablando, es mi voz que se mueve, que pronuncia el sonido, pero la palabra es Cristo. Miren lo que termina diciendo aquí en el 16:12 del administrador astuto, dice: y si no hemos sido dignos de confianza con cosas ajenas, con la vida que tenemos, que no es nuestra, que es de Dios, si no se han mostrado dignos de confianza con la cosa ajena, ¿quién le confiará los bienes que son realmente nuestros? La gloria de Dios Padre, la eternidad, que es tuya y que es mía. Pero ¿cómo se nos puede confiar a nosotros, a mí, si no me he hecho de confianza en esto? Si le da un mal uso a esta vida. ¿Cómo yo, diciendo que Jesús es mi Señor,
vivo suelto de ese señorío de Dios. Tengo que poner a Dios en todo. Si lo que yo voy a hacer no me acerca más a Dios, no lo hago. Porque yo te voy a decir algo, hermano, en tu vida o en mi vida, podremos ir a la Universidad de Harvard, nuestros hijos también, todo eso es bueno. Podemos, si eres deportista, ganar una olimpiada, eso también es bueno. Por eso no es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Es parte de la creación. Pero lo que nos garantiza a nosotros la creación es mantenernos injertados a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Y nosotros como rama nos mantendremos verdes siempre. Sigue diciendo, ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno o despreciará a otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Él dice, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Claro, en el dinero podemos poner otras cosas, porque a veces le servimos a muchas cosas y ponemos a Dios a un ladito, ¿no? Ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros o de ustedes. Él le dijo, entonces los fariseos se enojaron cuando Jesús dijo eso. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Lo que uno piensa que es grande en esta vida, lo que uno ve con grandeza en esta vida, si nos separa de Dios, Dios lo aborrece. El que se hace amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Y cuando te digo amigo del mundo, estoy hablando de todas esas cosas que quieren desfigurar el plan de Dios en nuestra vida. Recuérdense, hermano, ya para terminar, el pueblo de Israel, en el capítulo 13 del Éxodo, del 17 al 18, pero pueden leerlo todo. El faraón ya se decide a soltarlo, pero Dios no lo lleva por el camino corto de los filisteos, porque él pensaba que desde que tuvieran el primer problemita, la primera batalla, se iban a devolver. Estaban cerca de donde salieron, de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos de la muerte por el pecado y hemos salido de esa muerte y hemos resucitado en Cristo. No nos encontremos este camino largo. Recordémonos que Dios acompañaba a su pueblo. De día lo cubría con una nube que era como un toldo para que el sol no lo quemar en el desierto, para que no murieran en el desierto. Y de noche lo guiaba con una columna de fuego, que esa columna le permitía a ellos caminar de noche como si fuera de día. Ese es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. Entreguémonos a Él en espíritu y en verdad. Volvámonos a Dios con un corazón contrito y humillado, que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Dejémonos abrazar por el Espíritu Santo. Y este no es el fin, porque sea vivo o sea muerto, somos de Cristo. Y si vivimos o morimos, vivimos y morimos para Cristo. Y si hemos sido crucificados con Cristo en el pecado, hemos resucitado también con Él. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración final para que el Señor nos dé la paz. Inclinen su cabecita ahora. Inclinen su cabecita. Vamos a pedirle a ese Dios Padre Todopoderoso, Señor. Tú eres el dueño de todo lo creado, Padre Santo, de lo visible y lo invisible, Padre Celestial. Y ha permitido que este momento, Señor, nosotros hayamos dicho que sí para separarlo para ti. Porque hubiéramos estado en cualquier otro lugar. Sin embargo, Dios, confío en ti, Señor, de que tú desde antes del vientre de nuestra madre había marcado en el calendario de nuestra vida este momento. Pero tenía que haber una disposición, una disponibilidad de cada uno de nosotros de atender a ese llamado, de atender a ese momento. Que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, porque yo sé que de una manera u otra tú le has hablado a ellos, que sea una palabra que sea de vida eterna, que no sea un maquillaje, que no sea algo que nos suene bonito al oído y que vaya como el hisopo después al zafacón, no, sino que sea una palabra que se haga vida en nosotros. Que lo que hay de piedra en nuestro interior, que lo que sea endurecido por esta vida, sea como tú, Señor, manso y humilde de corazón, que nuestro corazón se haga manso y humilde de corazón para que podamos encontrar esa paz que ni el mundo, ni el dinero, ni nada puede darnos, que tampoco puede quitárnoslo el virus, ni esta cuarentena, nada puede apartarnos de ese amor tuyo, Señor. Y que escuchemos cada uno de nosotros todos los días, cuando la vida nos quiera golpear, cuando la vida quiera traer angustia a nuestra vida, que escuchemos tu voz tierna y suave de un Padre amoroso como lo eres para nosotros, diciendo, la paz sean con ustedes. Mi paz le dejo, mi paz le doy. En el mundo ustedes podrán tener tribulaciones, pero ánimo, paz, yo he vencido al mundo. Ser manso y humilde de corazón, hermano. Humilde es la verdad. La verdad es que somos frágiles humanamente,
pero que como hijos de Dios somos eternos, y por encima de esa fragilidad está la gracia, está la paz, está el poder de Dios que todo lo puede, lo soporta y nos lleva a un buen término. Él empezó una obra contigo y conmigo, y Él tiene el poder para comenzarla, pero también tiene el poder para llevarla a feliz término, y ese término se llama eternidad. Dios te bendiga, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios le bendiga, lo amo mucho.